Para nosotros es un inmenso placer recibir en nuestro espacio Visión Integral a la licenciada Loraime Pérez, quien es abogada graduada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, es abogada principal de Intercontinental Law Firm, es egresada de la Universidad St. Thomas School en Miami, Florida, asesora de implementación comercial de empresas con sede en el extranjero que desean establecer negocios en los Estados Unidos. Además, trabaja en la preparación y adquisición de visas de empleo y ejecutivos de trabajadores organizados extranjeros con habilidades extraordinarias e inversionista por tratado, peticiones de residencias basadas en lazos de parentesco o oferta de empleo de cuestiones de ciudadanía, con una gran experiencia no solamente en el tema de migratorio, sino también profesionalmente se ha desarrollado asesorando y viajando a algunos países para dar asesoría en lo que son la constitución de empresas en los Estados Unidos, en El Salvador, creo que en el Perú estuvo, y con una gran participación a nivel de medios de comunicación y bueno, solicitada para conferencias, charlas, así es que es un inmenso placer tenerle aquí en Visión Integral. Muchas gracias, Juan José, por la invitación. Mire, con usted tenemos mucho que hablar y sobre todo con la administración de Donald Trump, donde el tema migratorio es un tema de importantísimo por las medidas de política que se han venido tomando y que de una manera u otra afectan a los inmigrantes. Así es. Entonces, vamos a ver así en sentido muy global, cuáles son esas medidas y cuál es el impacto de ellas, sobre todo a nivel de los inmigrantes latinos. Bueno, ahora mismo hay muchas medidas que fueron tomadas ya y que han afectado a varios inmigrantes y hay otras que están por tomarse, que están asustando mucho a la población, que bueno, hablaré un poquito más adelante. Ahora mismo medidas que fueron tomadas fue la eliminación del programa de estatus temporal para muchas personas, principalmente en Haití, El Salvador, Nicaragua y Nicaragua, El Salvador y Haití. Estos países tenían por muchos años este estatus temporal y fue eliminado. O sea, ya dentro de un año, personas que tienen 20 años viviendo en los Estados Unidos, 30 años viviendo en los Estados Unidos. ¿Cuál era el tipo de estatus de esos tres países que usted ha mencionado? Básicamente, este estatus se dio a raíz, por ejemplo, en Nicaragua, del huracán Mitch, que destruyó el país. Entonces es básicamente un estatus que se da a países que han sufrido o un desastre natural. En el caso de Haití por el terremoto. Por el terremoto, 2010. Exactamente. Entonces básicamente le da un permiso de trabajo y una estadía legal en los Estados Unidos, en lo que su país se recupera y ellos pueden regresar a su país. Lo que sucede es que este programa ha sido extendido por varias administraciones. En la administración anterior del presidente Obama también fueron extendidos estos programas, pero este año, han sido eliminados casi todos, como mencioné, Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua, de Latinoamérica, porque hay otros países de otros continentes que fueron también eliminados, como Yemen, otros países. El hecho es que esto ha desestabilizado muchas familias que tenían ya un tiempo viviendo en los Estados Unidos, con sus casas, no sé, si los devuelven ahora a sus países, no van a saber ni siquiera qué hacer. Tienen 30 años viviendo en sus países. Bajo esa condición. Bajo esa condición. Y ahora, con la eliminación del programa, tienen que devolverse. O sea, se le ha dado un plazo de 1 año y medio en la mayoría de los casos. ¿Se van ellos y tienen también que llevarse a sus familias? Sí, en la mayoría de los casos. Si nacieron en los territorios norteamericanos. Entonces, ese es el gran dilema. Si son niños pequeños, aunque son ciudadanos americanos, si están deportando a los padres, si los padres tienen que irse de los Estados Unidos, tienen que llevarse a sus hijos, porque ¿cómo los van a dejar? Entonces, estás llevando ciudadanos americanos a vivir fuera que no tienen ni idea, porque no se han criado, no han estudiado. En Estados Unidos, son norteamericanos. Son norteamericanos. Eso es una de las medidas que más ese es el programa de protección temporal, ¿no? Temporal, de estatus temporal, así es. También el DACA, que fue una acción que tomó... Que es diferente a lo de protección temporal. Sí, totalmente, pero es una protección que fue dada a los menores que entraron con sus padres
sin estatus a los Estados Unidos. Menores de 16 años. Entonces, este programa se hizo para que estos jóvenes pudieran ser protegidos de la deportación, que no fueran deportados porque no tienen estatus migratorio, y para darle un permiso de trabajo, para que pudieran trabajar y estudiar en los Estados Unidos. Y muchos de ellos, estamos hablando de 800,000 jóvenes que les llaman soñadores. Estos jóvenes han tenido la oportunidad a través de ese programa de conseguir empleos, de trabajar, de no tener el miedo a ser deportados. Al eliminarse... ¿Tienen estabilidad, no? Exactamente. Ahora, al eliminarse el programa, aunque ahora mismo están en las cortes viendo a ver cómo puede quedarse el programa. Han habido varias demandas en varias cortes de los Estados Unidos. En este mismo momento se están aceptando las renovaciones del programa. Si hubiese sido por el presidente Trump, toda esa gente tiene que salir inmediatamente. Lo único que hay recursos que se han que han impuesto, ¿no? En las cortes federales. Y han detenido. En estos momentos, como digo, personas que se le vayan a merecer el permiso en 150 días pueden renovar el permiso. Lo que no se están aceptando son aplicaciones nuevas para este programa. Pero al momento, hasta que estas cortes no tomen ya una decisión global y que el Servicio de Migración obviamente decida si va a apelar o no las decisiones de estos jueces, por el momento mi recomendación es que todo el que aplique para renovar este programa, que lo haga lo más pronto posible, que aplique, obviamente, que esté dentro de los parámetros que hay para la renovación, que lo haga lo más pronto posible, porque no sabemos qué va a pasar, si el programa lo van a eliminar totalmente y no van a poder más adelante obtener el beneficio de ese programa. Pero por decisión administrativa no podría eliminarse, ¿no? Sí, podría eliminarse. Sí, porque eso es lo que sucede. Fue establecido por una orden ejecutiva de la administración anterior del presidente Obama. Exacto. Entonces, por lo tanto... Puede ser derogado. Puede ser derogado. Pero está en las cortes, vamos a ver si hay una buena, por lo menos una esperanza para los soñadores que puedan quedarse en el país. Estamos hablando de 800,000 jóvenes que se han beneficiado de este programa. Aparte de ese programa de protección temporal y de los soñadores del DACA, estas medidas, ¿cómo vienen afectando a los latinos? O sea, hoy en día los procesos siguen siendo iguales, se extienden los procesos, la gente tiene incertidumbre si está ilegal, iniciar un proceso de legalización. ¿Cómo opera todo esto? ¿Cuál es el impacto, no? Sí, es un impacto tremendo en la comunidad latina, porque hay muchas personas que hay tantas legislaciones propuestas ahora mismo y las que hay vigentes. Por ejemplo, personas que han cometido crímenes, algún delito y que fueron perdonadas hace años, estas aplicaciones están siendo revisadas nuevamente. Estoy hablando de ciudadanos americanos. Personas que ya fueron naturalizadas hace años. Estas aplicaciones, el gobierno acaba de crear un departamento para desnaturalizar a esas personas que ya fueron naturalizadas. Si encuentran que ese delito, tal vez en ese momento se lo perdonaron, pero encuentran que ahora no debieran perdonárselo, y están deportando a esas personas que ya eran ciudadanas. O sea, imagínense el impacto que tiene eso en una familia que tiene 40 años viviendo en Estados Unidos, 30 años viviendo, que tiene su vida totalmente en Estados Unidos y que de la buena primera, ya tú no eres más ciudadano, tú te devuelves para tu país. Entonces, eso es una de las tantas medidas que está tomando la nueva administración. Otra de ellas es personas están haciendo redadas en sitios, restaurantes, sitios que ellos saben donde se supone que están los latinos visitando esos centros comerciales o esos lugares de diversión. Trabajando, en muchos restaurantes del centro de los Estados Unidos usan la mano de obra indocumentada. Detrás de los trabajadores. Exactamente. Entonces han hecho redadas en esos restaurantes, se han llevado todo ese personal y ya hay muchos negocios que están sintiendo, o sea, todo este fenómeno de inmigración, porque si se están llevando la mano de obra y no encuentran mano de obra, un comercio simplemente va a fracasar, porque hay personas que no hay el suficiente mano de obra para que ellos puedan decir, bueno, sí, ahora contrato a otra persona. Regularmente esos son trabajos que lo hacen los indocumentados. No lo va a hacer los americanos, como se agarran todos los mexicanos. Hay una película por ahí, Un día sin mexicano. Exacto. Entonces, los Estados Unidos se paralizaron, la gente no sabía qué hacer en las casas, las plantaciones agrícolas, pues nadie estaba recogiendo los frutos, o sea, creó un caos en los Estados Unidos. Ahora,
Estas redadas y medidas que se han tomado, ¿es en todos los estados, en los 51 estados o 50 estados para sacar Sí. el libre y asociado, Sí. que es Puerto Rico? En Sí, todos los estados. En todos los estados. O sea, es una política federal. Claro, Y se entonces, concentra más donde están los migrantes latinos, exactamente. O sea, en el estado de la Florida, en Texas, o sea, en los donde están en Nueva York. Lo que pasa que en Nueva York, San Francisco, Boston, Los Ángeles, Massachusetts. exacto. Entonces se ha concentrado ahí. Y esa es una de las tantas medidas que aunque es supuestamente haciendo cumplir la ley, o sea, es de una forma totalmente devastadora y arbitraria para todos los latinos. Está ocasionando que algunos migrantes, ¿no?, que a pesar de que tener un estatus regulado y todo esto, decidan salir voluntariamente para no verse en esta situación. ¿Es posible que eso esté ocurriendo? ¿O la gente se resiste y trata de resolver su situación? Sí, definitivamente, se resiste y trata de resolver su situación. No es algo que las personas digan, bueno, yo tengo tal problema y prefiero irme. No. Tratan de buscar una solución, a ver si se pueden quedar legalmente en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no es posible quedarse, porque no tienen tal vez la forma de ajustar su estatus inmediatamente para quedarse legalmente. Porque hay mucha gente que en algún momento se pudo haber descuidado, que pudo haberse hecho ciudadano y no lo hizo. Exacto. Pero también está afectando ciudadanos americanos, gente ya nacionalizados. Que tuvieron algún tipo de delito, en que en su momento se lo perdonaron y que ahora están revisando todas esas peticiones para echar ese proceso para atrás. Y básicamente, después que hicieron el proceso, entonces están revisando. Porque mucha gente, yo creo que terminó descuidándose y no hizo el proceso, se quedó con una visa, o se quedó con ilegal, la residencia. o se quedó con la residencia. Exactamente. Entonces, pudiendo haber regularizado toda su situación, no lo hizo. Y que Hoy es se ve muy común en esta situación. Y que es muy común. Es muy común. Hay personas que tienen años siendo residentes. Pero ¿por qué no te has hecho ciudadano? No, por descuido. El hecho es que es muy común que las personas no hayan tomado las medidas que ahora tienen que hacerlo. Ahora, mi recomendación es que todo aquel que se pueda hacer ciudadano, se haga ciudadano. Que el que se pueda hacer residente, se haga residente. El que pensó hace 20 años en pedir a su mamá y no lo hizo, que lo haga ahora. Porque una de las tantas propuestas que tiene la nueva administración es limitar el número de visas que se da para peticiones familiares. Y si eso se hace, eso va a traer, quieren eliminar la categoría de ciudadanos americanos pidiendo padres, que es una categoría inmediata que no tiene número. Se pedían hermanos, se pedían los padres. Todavía se pueden pedir. Se pueden pedir. Al día de hoy. Entonces mi recomendación. Incluyendo los hermanos. Incluyendo los hermanos. Y esa es una categoría que quieren eliminar. Entonces quieren eliminar esa categoría, quieren eliminar que los ciudadanos americanos puedan pedir padres. O sea, por eso mi recomendación es que el que pensó y que quiere pedir sus familiares, que lo haga ahora. O que califiquen, obviamente. Un desbordamiento de esos servicios. O sea, la gente que no tiene orientación. Yo sé que hay programas, gente que algunas ONG que también se dedican a este tipo de orientación, pero debe haber un desbordamiento, ¿no? Lo hay porque... que no den abasto los abogados, los expertos en temas migratorios. Así es. Y posiblemente el tema del costo, ¿no? Exacto, así es. De todos modos, hay muchas formas de que la persona pueda naturalizarse, pueda hacerse ciudadano, igual siendo residente si califica. Entonces este es el momento de hacerlo, porque la administración quiere crear supuestamente lo que ellos llaman un muro para evitar la entrada, y como no ha podido construir el muro, lo que se está llamando ahora, lo que se conoce es como una pared invisible, está haciendo, porque con todas estas medidas está limitando que las personas, legalmente, que las personas puedan vivir en los Estados Unidos. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, todas las visas de trabajo están siendo, si antes era un tiempo, ahora están siendo un tiempo extendido, peticiones que tal vez podían ser aprobadas anteriormente están siendo negadas. Entonces, claro, se está cerrando, se está limitando mucho lo que es la inmigración legal.
en los Estados Pero Unidos. sobre todo de esa mano de obra trabajadora, esa mano de obra que va a hacer Claro. El trabajo que no hacen los norteamericanos. Sobre todo, y eso así será es. también a nivel de la mano de obra calificada. Será por igual, se puede dar igual. También se está dando. Lo que son las visas H, que son visas para De profesionales. eso vamos a seguir, porque me gustaría Sí. ese tema que es importantísimo de los diferentes tipos de visados que Exacto. existen. Para que hablemos de ese tema con su anuencia, vamos a hacer una pausa. En breve retornamos con ustedes. Okay. Continuamos conversando con la licenciada Loraime Pérez, quien es experta en temas migratorios. Se dedica a prestar sus servicios profesionales en la ciudad de Miami, ¿no? En el Doral. En el Doral, En el así Doral, es. en Miami, ¿no? Así es. Más adelante pondremos ahí los teléfonos, cómo pueden contactar a cualquier persona que se interese por las cosas que estamos diciendo, que yo creo que tiene muchísima importancia, temas que no manejamos a diario y que mucha gente en este momento que nos esté mirando pues tenga alguna curiosidad y que quiera consultarle. Nos quedamos hablando, yo le preguntaba sobre si esa restricción de entrada de inmigrantes tiene que ver básicamente con esa mano de obra trabajadora que va a trabajar en la construcción, en las plantaciones agrícolas, a nivel de los supermercados, restaurantes, o si afecta también esa mano de obra calificada, profesional, ¿no? Así es. Hay unas visas para profesiones especializadas, que son las visas H. Exacto. Estas visas son por cupos y cada año se abren los cupos de 65,000 visas para estas personas que tengan profesiones especializadas extranjeras, que son básicamente las visas 65,000 para el mundo entero. para el mundo entero. Para el mundo entero. Entonces, estas visas son la mayoría que usan lo que le llaman el Silicon Valley. Todas las compañías de tecnología, Google, traen personal capacitado con ese tipo de visas. Esta es una de las que más está siendo afectada ahora mismo, porque anteriormente, como le explicaba, son visas de trabajo que tienen un proceso de aceptación primero por el Servicio de Migración y después que el oficial revise este visado, el visado es otorgado. El año pasado el índice de negación subió para este tipo de visado. Entonces, si ya su visa fue negada ese año, tiene que esperar al otro año para volver a aplicar. Y de 200,000 aplicaciones, 65,000 visas, estamos hablando de que la probabilidad de que uno pueda obtener un visado de por sí 65,000 distribuidos en el mundo entero. en el mundo entero, y entran 200 y 220,000 aplicaciones, estamos hablando que la probabilidad que tiene una persona tal vez es de un 25% de salir elegido y después de pasar todo el proceso que la visa sea negada. Y Entonces, el tipo de visa normal para trabajadores, ¿cuánto es la cuota global así? no, esa es la única que tiene básicamente. Esa no tiene una restricción. Esa tiene restricción de 65,000 visas. Exacto, pero las otras no Las tienen otras, por restricción. ejemplo, las de ejecutivos no tienen restricción, las de habilidades extraordinarias, personas que tienen habilidades extraordinarias no tienen restricción, visas de inversionistas no tienen restricción. Esa es la única realmente de las más conocidas, porque hay visas de la A a la Z, pero de las más conocidas, esa es la única que tiene restricción. Y es la que usan, como le digo, la mayoría de personas empresas de tecnología en los Estados Unidos, y se están viendo afectados por eso, por las negaciones de estas visas. Hablábamos ahorita de los dreamers, de los soñadores, ¿no? Los llamados dreamers, que son los soñadores. Ajá. Y hablábamos también de los soñadores, pero también hablábamos de la separación de la familia. Así O sea, es. esa separación de familia que hemos visto dramas a través de los medios de comunicación, cuando se ha separado un niño Ajá. menor de edad, Hasta de 2 años. hasta de 2 años de su familia. Así es. Y viene todo un proceso para poder entregar ese niño. O sea, esa situación se sigue dando todavía igual porque Sí. hay niños que aún están en la frontera, que alejados de su familia. Ese es uno de los dramas, yo creo que más Sí, espeluznante la que uno política, puede ver. sí, la política de cero tolerancia, que así se llamó, en el cual la administración dijo que no podían, que las personas que vinieran a pedir asilo a la frontera iban a ser Esos son los que llegan indocumentados a la frontera. A la Logran frontera. penetrar a territorio norteamericano. Exactamente. Los detienen en la frontera. y separaron los padres, separan los niños de los padres. Exacto. Y entonces llevaron los niños a centros de detenciones. No se sabe qué fue lo que pasó, cómo fue que ellos hicieron esa separación, porque todavía hay más de 1,000 niños al día de hoy que no saben dónde están sus padres. Más de 1,000 niños. Más de 1,000 niños. Sobre todo
en la frontera con México. Con ¿no? México, exacto. Básicamente latinoamericano procedente de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, ¿no? De El Salvador, exactamente, buscando asilo, y la administración del presidente dijo no, cero tolerancia, en lo que se resuelva, vamos a separar estos niños de estos padres, y como le digo, eso ha sido caótico. O sea, personalmente yo no he ido a estos centros, tengo colegas que sí han ido y dicen que es devastador ver niños. Porque es un campo prácticamente de concentración de niños. Exactamente. Niños de 2 años llorando, que quieren ver a sus padres. Imagínense uno entrando, o sea, y que separen a sus padres, que se quede un niño solo de 2 años, de 6 meses, que tiene que estar diciendo qué es lo que está pasando, ¿dónde están mis padres? Y todavía hay niños de esos que no han sido reunidos. En frontera todavía. Todavía. Y legalmente, ¿qué se puede hacer? Porque yo creo que, claro, es verdad, tú estás entrando ilegal a mi país. Yo tengo la potestad de tomar las medidas migratorias que yo entiendo, las decisiones. Pero es un drama humano muy fuerte. Exacto. O sea, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo resolver este tema? Bueno, lo que se hizo fue que esto se llevó, la Corte tuvo que intervenir y decir que tenían que reunificar esos niños lo más pronto posible. De hecho, ha habido una reunificación como de 1,000 y algo de niños, de 2,000 y pico que fueron retenidos en la frontera y que fueron aislados de sus padres. Y estos niños, pero hay 1,000 que... Hay personas, lo grave de todo esto es que de esos 1,000 niños que hay ahora mismo en los centros de detenciones, no se sabe dónde están los padres, porque los deportaron, y son direcciones, como se usa mucho en los países de uno, en los países donde deportaron estas personas que no se sabe dónde están. Que no son localizables. Que no son localizables. Que posiblemente hayan retornado a su país. Se supone que no, que han sido, los padres fueron deportados. Exacto. Pero ¿dónde están? No hubo una comunicación para devolver a estos niños a esos padres. Y entonces están ahora en hogares, en algunos hogares. O sea, una historia muy, muy triste. Muy triste, la de los niños ahora mismo separados de sus padres, por lo que le digo, que no se sabe qué va a pasar con ellos. ¿Se puede decir que hay violación de derechos de inmigrantes que fueron adquiridos? ¿La administración ha violado derechos? Bueno, lo que sucede es que realmente no hay derechos de inmigrantes, vamos a ponerlo así. No hay derechos de inmigrantes. No, las personas que se presentan en la frontera, que buscan asilo... No, yo no me refería a ese caso, me refiero ya en otros casos, con el tema de las redadas y todo esto, hay violación de derechos adquiridos, por decirlo. No, porque son personas indocumentadas. No están para estar legalmente en el país. Entonces, estas personas la llevan cuando son detenidas así, que no tienen documentos, son llevadas a cortes. Hay una violación de derechos, simplemente aplicación de la ley. Política migratoria. Exacto, aplicación de la ley, son llevadas a las cortes federales, los jueces determinan. Pero también siempre se habla de derechos humanos, o sea... Es que para el mundo entero... Es una violación de derechos humanos. Exactamente. Quizás no de la ley, pero sí de derechos humanos. Exactamente. Entonces, vamos a ver. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? O sea, se habla cifras de 11 millones, de 10 millones de indocumentados en Estados Unidos. Nosotros tenemos de eso una cuota. Una cuota. O sea, estamos hablando de 10 millones, 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Por ahí anda. Esa cifra se viene hablando hace muchos años, yo estoy seguro que es mucho más. Que mucho más. Sí. ¿Y de dominicanos cuántos pueden estar afectados? ¿Cuánto nos tocarían a nosotros, dominicanos indocumentados, que estén pasando por esa situación? Bueno, la verdad es que no me imagino, pero deben ser muchos. Deben ser muchos, sobre todo en las colonias donde más dominicanos hay, en la colonia de Nueva York, en el mismo Miami, tienen que estar siendo muy afectados. En Boston también, sí. Que es una ciudad donde hay una colonia dominicana muy grande. Tienen que haber muchos, definitivamente, muchos dominicanos. Todos los estados, usted me decía ahorita que han aplicado la misma ley. Es la federal, correcto. Sin embargo, a veces uno ve como que hay algunos estados que hay jueces federales que toman decisiones distintas a la de otros jueces. ¿Es un tema de humanidad o qué pasa? Porque también en Estados Unidos, en términos de política, hay políticas diferenciadas en algunos estados. En algunos sí. Exacto. Hay políticas que ríen para un estado y no ríen para otro estado. Exacto. Es bien sabido, por ejemplo, que el estado de Nueva York, que el estado de California es pro inmigrante. Exacto. Mientras que el estado de Texas no lo es. Entonces, muchas demandas que se han traído a estos estados, la decisión ha sido positiva para los inmigrantes, ha sido favorable para los inmigrantes. Sin embargo, el estado de Texas es todo lo contrario. Entonces, sí, es algo, vamos a ponerlo político. Aparte de una política migratoria, vamos a poner que es político también. ¿Y sería esto alguna venganza de la administración de Trump a que no recibió el respaldo del voto latino?
No, yo no me atrevería a decir eso. Yo me atrevo a decir que va más allá. Vamos allá de eso. Sí, sí, es ya un tema de, a mi parecer, en mi opinión, es un tema de racismo. Sí, Porque, contra los latinos. Sí. Mirando lo que ocurrió Sí. con esa candidatura y quiénes estaban ahí Sí. y cuál era Sí. la propuesta, ¿no? Exacto. Es un presidente anti-inmigrante. Totalmente. Pero fíjese que no es anti-inmigrante para otras colonias. Sí, Es anti-inmigrante básicamente para los latinos. Para los latinos. Yo no he oído de ninguna regla ni cómo ha afectado O otra. los países que podríamos decir que fueran tipificados de terroristas que han impedido la Exacto. entrada y han deportado. Y han inclusive. deportado, exacto. Pero aparte de esos países considerados terroristas y aparte de la comunidad latina, no hay otra comunidad afectada. ¿Qué No puede la hay. ocurrir, así en sentido muy general? ¿Qué podrá ocurrir? Usted daba recomendaciones, hagan esto, inicien su proceso de regulación, hagan las peticiones que tengan que hacer. O sea, ¿qué más recomendar a la gente? Bueno, que tomen las medidas que puedan tomar para legalizar su estatus, si es que, como les dije, pero que se asesore, porque hay muchas personas que dan el consejo que no es. Yo he visto muchos casos de inmigrantes que tal vez pudieron ajustar su estatus y por un error de ir a un notario, como le llaman allá en Estados Unidos a las personas que llenan documentos, terminaron siendo deportados. Entonces, lo más importante es que se asesoren con una persona, con un abogado de inmigración que entienda su proceso. Es lo primero y ya después de ahí, si es que se puede hacer ciudadano, hacerse ciudadano, si es que califica, si es que se puede hacer residente, si es que quiere buscar una visa de trabajo, una visa de turismo, lo que sea. ¿Usted no se encuentra con alguna gente que puede visitarle, algún dominicano que está en ese proceso y decir que alguien que vino aquí en algún momento, que pidió orientación y que esa orientación quizás no fue la correcta? Oh, sí. Aquí hay mucha gente Sí. experta en tema migratorio, pero posiblemente el que está allá, y como usted que tiene una experiencia de 15 años, Ajá. posiblemente tiene que Sí. tener más conocimiento y conocer más las leyes migratorias norteamericanas que una persona que esté aquí, no solamente la norteamericana, sino en el caso de Europa, que también usted maneja esos temas. Exacto, sí. Es sumamente importante que se asesoren bien asesorados, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en 1 año y medio inmigración es otra en Estados Unidos. Eso ha cambiado totalmente. Y la gente tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse. Todos los días hay algo nuevo. Yo le puedo asegurar que todos los días hay algo diferente. Hay sorpresas. Hay sorpresas. Está la propuesta de que quieren no darle la residencia a personas. Es una propuesta todavía, las personas que no se asusten, pero bueno, es una propuesta. No darle la residencia a personas que hayan tomado beneficios del gobierno. Okay. Lo que se conoce como el welfare, estampillas de comida, que se conoce como food stamps. Si usted ha sido beneficiado, no puede buscar residencia. Exacto, no, porque se supone que cuando uno se hace residente, uno no puede convertirse en carga pública. Ay, Dios. A los Estados Unidos. Y yo le puedo asegurar que si esa ley pasa, son muchas personas las que se van a ver afectadas. Entonces, mire, y así ya la parte final, usted trabaja el tema de preparación y adquisición de visa de empleo, de ejecutivo, como decíamos en la introducción, sí. Trabajadores especializados, que es la que mencionaba anteriormente, extranjeros con habilidades extraordinarias. O sea, hay mucha demanda del país para ese tipo de visado sí, ha mermado un poco. Ha mermado un poco. Creo que es un sentimiento general de incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la política migratoria en Estados Unidos. Entonces, anteriormente tal vez había más personas tratando de instalar su negocio en los Estados Unidos y como que ahora están pensando, bueno, vamos a ver, pero la economía en sí está estable y sí hay muchas empresas tratando de instalarse en Estados Unidos y operar en Estados Unidos. ¿Algún mensaje final así que usted quiera dejarle a los dominicanos que la han estado mirando por este espacio a los fines de decirle una orientación final, como usted como experta en estos temas? Sí, básicamente lo que le comentaba anteriormente, que este es el momento de no esperar que le toquen la puerta de su casa, o sea, no esperar ese momento, es el momento de actualizarse ahora mismo, de asesorarse, de buscar una orientación legal para resolver su problema, si es que tuvo un problema criminal hace muchos años, si es que quiere hacerse ciudadano y no sabe si se puede hacer, este es el momento de hacerlo.
porque como va la política... No estar en la clandestinidad, no No. irse a la clandestinidad, sino dar la cara asesorarse. y enfrentar su situación con la asesoría porque correcta. Porque tal vez todo con tiempo, tal vez se puede solucionar. Pero si lo dejan a que ya le toquen la puerta con una orden de deportación, tal vez no se puede hacer nada. ¿Usted puede ser contactada acá en el país, en alguna oficina, a través de una oficina o solo en Miami? Solo en Miami, por el momento, sí. Pero entonces pondremos su teléfono, su correo para que la gente pueda contactarle. Así que ha sido un inmenso placer recibirle. Yo creo que son temas interesantísimos. Muchas y ojalá gracias. tenerle una nueva oportunidad en este espacio cuando visite el país de nuevo. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. A usted, amable televidente, ha sido un placer compartir su espacio Visión Integral. Será hasta el próximo domingo.